Ahora vamos a seguir nuestra lectura de esta pequeña obra que se llama La práctica de la presencia de Dios por el hermano Lawrence. Y vamos a estar leyendo para comenzar esta sesión la segunda carta que él escribe. Estimado amigo, hoy recibí 2 libros y una carta de una amiga de ambos que se prepara para dedicar toda su vida al servicio del Señor. Ha pedido las oraciones nuestras mientras toma la firme resolución de entregarse a Dios. Te envío uno de los libros que trata acerca de la importancia de la presencia de Dios. Como sabrás, es un tesoro que está cerca de mi corazón. Todavía creo que la vida espiritual consiste en practicar la presencia de Dios, y quien la practica correctamente logrará pronto la plenitud espiritual. Para lograr esto es necesario despojarse de todo lo que no le agrada a Dios. Él desea poseer tu corazón por completo. Antes que cualquier transformación tenga lugar en tu alma, Dios debe tener el control. Estar en comunión constante con Dios es la forma más dulce de vivir en este mundo. Solo los que han experimentado esta realidad pueden apreciarla. Sin embargo, no te aconsejo que la practiques para salir de tus problemas. Más bien búsquela porque deseas hacer la voluntad de Dios y lo amas sobre todas las cosas. Si fuera un predicador, mis sermones se fundamentarían en la práctica de la presencia de Dios. Si fuera el responsable de guiar almas en la dirección correcta, instaría a todos a que se informaran de su presencia constante. Y todo porque su presencia es un deleite, tanto al alma como al espíritu. Pero esto es también necesario. Si solo supiéramos cuánto necesitamos la gracia de Dios, jamás nos perderíamos un toque de su presencia. Créeme, comprométete a nunca alejarte de Él y tendrás una vida de reposo en su presencia santa. No lo hagas para recibir reposo celestial. Sencillamente hazlo por amor al Señor. Manos a la obra. Si lo haces correctamente, verás pronto los resultados. Te apoyaré con mis oraciones. Te ruego que me tengas presente en tus oraciones y en las de tu iglesia. Quedamos al final de nuestra última sesión juntos hablando acerca de la meditación, en especial las acciones de la meditación. Y vimos brevemente una definición que está asociada, que estamos utilizando para definir la definición. Dijimos simplemente que es un diálogo desnudo con Dios. Se trata de una comunicación entre el amante, quien es Dios en este caso, y el amado, nosotros. Y que una parte esencial de cualquier definición de meditación es también el arrepentimiento y la obediencia, la conducta o el comportamiento cambiado. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos de la meditación. De hecho, cuando leemos en Génesis capítulo 24 el relato de la búsqueda de una esposa para Isaac, el hijo de Abraham, encontramos que cuando el siervo con su futura esposa están acercándose, Isaac se encontraba en la meditación. Nosotros ya hemos leído cómo Dios instruyó a Josué cuando estaba tomando el lugar de Moisés como el líder del pueblo de Israel. Le dijo que se esforzara, que fuera valiente. Le dijo también que tuviera a su lado, que leyera constantemente el libro de la ley, que meditara en ella. Hemos notado también cómo comienzan los salmos. El primer salmo habla de la meditación y dice que es bienaventurado aquel que tiene como delicia la ley de Dios y que medita en ella de día y de noche. Pero queremos también notar otro pasaje bíblico que habla acerca de la meditación. Es interesante notar lo que Dios instruyó al pueblo de Israel pensando en el futuro cuando ellos tendrían reyes sobre ellos. En Deuteronomio capítulo 17 leemos acerca de esto. Él dijo en el versículo 18 y 19, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra.
Aquí vemos también la importancia que Dios daba al estudio y a algunas de estas disciplinas, incluyendo, creo yo, la disciplina de la meditación en la vida de los reyes de Israel. Dios le dice a los futuros reyes que hagan una copia de la ley, que tengan esa copia a su lado todos los días, día y noche, que lean de la ley, que la mantengan fresca siempre en su mente. Y creo que por implicación está diciendo que deben de meditar en lo que significa. No solamente una lectura informativa por encimita de lo que está diciendo la ley, pero una lectura formativa, profunda, para después llevar el contenido de la ley a la aplicación, para que sea o forme una parte de la vida de ellos. En el Salmo 119 también queremos leer algunos pasajes. Aquí el autor, alabando la ley de Dios, sus preceptos, sus mandamientos, habla mucho acerca de la meditación. Empezando en el versículo 15, él dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En el 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. En el 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. En el 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y en el 99 también, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Hay muchos otros pasajes aún aquí de este salmo que podríamos leer que hablan acerca de la meditación. Yo creo que estamos captando la idea, la importancia que Dios da, que las Escrituras dan a la meditación, de meditar sobre la palabra de Dios y hacer de ella una parte esencial de nuestra vida. Lo vemos también en la vida de Jesucristo. Jesús tenía la costumbre de apartarse a lugares desérticos. Esto no era solamente para estar lejos de la gente, sino para estar cerca de Dios. ¿Y qué hacía Jesús en esos momentos? Siempre es bueno leer con detenimiento los evangelios y hacerlo con frecuencia y meditar en la vida espiritual de Jesucristo. Y vemos la importancia que Él daba a eso en su vida. No era solamente una parte de su vida, como dijimos antes, era su vida. Su relación con su Padre consumía toda su existencia. Y en esos tiempos Él practicaba varias disciplinas. Por supuesto, la oración, el silencio y la soledad. Se apartaba para simplemente estar solo, estar en la comunión con Dios y escuchar la voz de su Padre y luego obedecer su voluntad. Pero creo que también pasaba tiempo meditando en las cosas de Dios y realizando esas cosas en su presencia en el mundo. Jesús es nuestro modelo. Él es la imagen hacia la cual nosotros estamos creciendo y siendo transformados. Dios nos está haciendo conformes a la imagen de Cristo en su plenitud. Y estamos persiguiendo esa imagen, oponiéndonos en el camino de Dios, donde Él puede trabajar con nosotros mediante esta disciplina de la meditación. Ahora, ¿cuáles son los objetos de la meditación? En las diferentes formas de la meditación oriental siempre hay un intento de vaciar la mente. Sin embargo, en la meditación bíblica estamos tratando de vaciar la mente, sí, de las cosas del mundo, quitar de ahí todo lo que nos puede impedir, lo que nos obstaculiza en nuestra relación con Dios, a fin de llenar nuestras mentes con todas las cosas de Dios. Pero la meditación oriental hace hincapié en la necesidad de desprendernos del mundo y no llenarnos de nada en realidad. Este desprendimiento es la meta final de muchas de las religiones orientales y es un problema. En contraste, la meditación bíblica envuelve el desprendernos de todas las influencias del mundo que nos controlan, que nos impiden, pero luego unirnos al Dios viviente por medio de Jesucristo.
El desprendernos del mundo no es suficiente. Tenemos que llenarnos después de algo. Tenemos que atarnos o ligarnos o unirnos a algo y hacerlo completamente. Y ese algo, en este caso, es Dios. El objeto de nuestra meditación es Dios y su palabra y su voluntad. Por ejemplo, en Lucas encontramos un pasaje de mucho interés para lo que estamos diciendo. En Lucas capítulo 11, versículos del 24 al 26, creo que esto enfatiza lo que estamos diciendo acerca de desprendernos solamente y luego no llenar nuestras mentes de algo para ocupar ese espacio o para controlar nuestras vidas o para ser el centro y la esencia y el punto de anclaje de nuestras vidas. Dice Jesús en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Creo que este pasaje nos ayuda a ver más claramente el peligro de simplemente practicar una meditación trascendental del mundo, de los hombres. Lo que estamos promoviendo aquí es la meditación bíblica, que se trata de desprendernos de las cosas del mundo, de reconocer cuáles son las cosas que nos controlan y entregar esas cosas en manos de Dios y luego, en todo ese proceso, rendirnos a Dios, entregándonos completamente a Él en relación y para que Él tome control de nuestras vidas. Así que la meditación bíblica siempre se dirige hacia algún objeto, hacia Dios, hacia su palabra que refleja a Dios perfectamente, hacia sus obras, porque mediante las obras nosotros aprendemos mucho acerca de Dios, acerca de sus atributos, su poder y otras cosas. La meta de la meditación bíblica es interiorizar y personalizar la palabra de Dios de manera que nosotros, o de manera que la verdad pueda afectar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Ahora, además de lo que acabo de decir, ¿cuáles son los motivos, lo que nos impulsa a meditar? ¿Cuáles son los propósitos, las metas que queremos alcanzar? La primera es la adoración. Queremos por medio de la meditación entrar en la presencia de Dios, no solamente contemplarlo, pero también adorarlo. Crecer en una amistad familiar con Jesucristo y estar en la presencia del Dios viviente. Y creo que es imposible estar en la presencia del Dios viviente y verlo como Él es y no caernos de rodillas, postrados ante Él en adoración. En la meditación nosotros creamos el espacio espiritual y emocional que permite a Jesús construir un santuario en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es una manera de elevar lo espiritual por encima del mundo material en el cual nosotros vivimos. Un segundo objetivo es la instrucción. Queremos conocer los propósitos de Dios. Queremos comprender más profundamente su palabra y sus caminos en relación con nuestras vidas. Por ejemplo, en el Salmo 49, vamos a leer el versículo 3. Salmo 49, versículo 3. El salmista aquí nos dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento, mi corazón, inteligencia. ¿Cómo vamos a hablar así si no somos instruidos por Dios, si no estamos en relación con Él, en cercanía con Él, aprendiendo de Él, de sus caminos, de su voluntad, de sus propósitos para nosotros en nuestra vida? En la meditación nosotros tomamos como los nuestros los pensamientos de Dios. También tenemos el objetivo de estimularnos o animarnos en el servicio al cual Dios nos ha llamado. Ya lo hemos notado en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8.
Dios está animando a Josué en ese momento tan difícil de su vida, difícil porque está confrontando un gran reto en su vida, tomar el lugar de Moisés, un gran líder de Israel, y guiar a ese pueblo en la conquista de una nueva tierra que Dios les está entregando. Dios le anima y le dice, lea mi ley, medite en ella, practique estas cosas y también serás estimulado y animado mediante la práctica de esas disciplinas. Y finalmente, otro objetivo es transformar nuestras vidas. Estamos hablando básicamente en todo este curso de la vida espiritual, de la formación espiritual. Estamos hablando acerca de la transformación. Es verdad lo que decimos de vez en cuando, Dios nos recibe a nosotros, nos acepta a nosotros cuando llegamos a Él tales como somos. Pero otra verdad también es que Dios, al entrar en su presencia, nunca nos deja a nosotros tales como somos. Él nos toma en sus manos tiernas y con amor y bondad y comprensión y gracia, Él comienza a moldear y hacer de nosotros exactamente lo que Él quiere que seamos, para que nosotros seamos útiles y eficaces en su servicio, para que nosotros podamos a la vez glorificarlo a Él en todo lo que hacemos. Así que un objetivo de la meditación de todas las disciplinas es la transformación, el cambio profundo, radical y permanente en nuestras vidas. La meditación cristiana es simplemente la capacidad de oír la voz de Dios y de obedecer su palabra. Nada de misterios ocultos, nada de ritos secretos, nada de cantos melódicos. No estamos hablando de esas cosas. No estamos hablando de la canalización de la conciencia cósmica, como se oye decir por personas que practican la religión de la nueva era. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de simplemente oír la voz de Dios. No de cualquier Dios, no de un Dios de nuestra propia creación, pero el Dios verdadero creador del universo. Oír su voz y obedecer su palabra. La verdad es que el gran creador del universo desea estar en comunión con nosotros. Así que la meditación se trata de una relación íntima con Dios, de un compañerismo viviente, como vemos en el caso de Moisés con Dios, en Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios, tenemos este comentario acerca de la relación que existía entre él y Dios. En Éxodo 33, 11 nos dice la palabra, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dios desea esa clase de relación con nosotros también. Y tenemos un gran ejemplo en la persona de Jesucristo. Jesús nos da un ejemplo de lo que estamos diciendo, un ejemplo claro de que la vida dedicada a Dios, la vida disciplinada espiritual, se trata de oír la voz de Dios y obedecer su voluntad. En Juan capítulo 5 vamos a leer los versículos 17 y luego 19 y 20. Juan capítulo 5. Aquí Jesús dice a los judíos que están nuevamente discutiendo con Él. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y luego sigue diciendo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí tenemos un buen ejemplo que nosotros podemos seguir en nuestra propia vida. Jesús está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja. Claro, está refiriéndose a Dios. Dios hasta ahora trabaja. Dios siempre está trabajando. Si no fuera así, no existiríamos nosotros.
no existiría este mundo. Dios, mi Padre, trabaja. Y ahora Dios me tiene a mí trabajando también. Él me incluye en lo que Él está haciendo. ¿No es cierto eso en nuestra vida? Dios nos ha creado para eso mismo, para estar en comunión con Él, para estar a su lado y para incluirnos en lo que Él está haciendo en el mundo, para ser sus representantes, sus reyes sobre la creación. Pero luego Jesús dice aquí en este pasaje, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no tomo la iniciativa, yo veo al Padre, oigo lo que Él está diciendo, veo lo que Él está haciendo y luego yo actúo de acuerdo a eso. Y Él mismo lo dice, observo para ver lo que el Padre está haciendo. Y hago lo que veo que el Padre está haciendo. Yo imito al Padre. Y como pueden ver, el Padre me ama. Y Él me muestra todo lo que Él mismo está haciendo. Yo creo que mucho de esto aplica a nosotros también, y es lo que estamos haciendo o procurando en la meditación. Queremos estar a solas con Dios. Queremos oír lo que Él está diciendo. Queremos también contemplar, por lo menos en nuestras mentes, sus obras, su grandeza, lo que Él está haciendo en el mundo. La iniciativa que Él mismo ha tomado y las cosas a las cuales Él nos está guiando o en las cuales Él nos quiere incorporar e incluir. Observarlo a Él y hacer lo que Él hace. Seguir sus pisadas. Imitar su comportamiento. Hacer que Él nos transforme a nosotros para que tengamos también sus atributos por lo menos en un grado pequeño. Dios nos quiere a nosotros, nos ama al igual que Jesús. Y todo lo que Él hace en nuestra vida es una expresión, una manifestación de este amor profundo que Él tiene para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a vivir sobre la base de escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo entramos en la meditación? ¿Cómo es que nosotros aprendemos a meditar? Bueno, vamos a quizás hacer esta misma pregunta en todas las disciplinas. ¿Cómo aprendemos a hacer una cosa así? ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Cómo es que un niño por primera vez se aprende a nadar? Bueno, es posible que un niño con cierta edad, que ya sepa leer, pueda buscar unos libros sobre la natación, sobre cómo se hace la teoría del movimiento de los brazos, de las piernas, de la respiración y todo eso, y tratar de aprender a nadar de esa manera. Pero por lo general uno no se aprende a nadar leyendo libros. Uno se aprende a nadar ¿cómo? Metiéndose al agua, nadando. ¿Cómo se aprende a tocar piano o cualquier instrumento? No es leyendo un libro. Uno no lee un libro y después coge el instrumento, se sienta al piano y lo toca perfectamente. Uno se aprende a tocar un instrumento musical por medio de la práctica. Sentándose en el piano, tomando el instrumento en sus manos, el que sea, y tocarlo, practicarlo. Y así mismo es con la meditación o con las disciplinas espirituales. Aprendemos a meditar a través de la meditación. Ahora, ¿sobre qué meditamos? Ya hemos hablado que en la meditación tenemos un objeto que es Dios, o con más frecuencia quizás es su palabra, porque queremos interiorizar la palabra de Dios en nuestras vidas y personalizarla, vivirla, asimilarla en todo sentido, profundamente, para que sea parte de nosotros, de quienes somos. Así que, ¿cómo entramos en la meditación sobre un pasaje bíblico? Creo que todos entendemos que la palabra de Dios es algo muy importante. Es lo que Él considera de importancia para la humanidad. Es un libro de sus autorrevelaciones a nosotros. Así que debemos de apreciarla, porque es lo que Dios quiere que nosotros sepamos o conozcamos acerca de Él. Debemos de darle mucha atención a su palabra, porque es una carta de amor de Dios a nosotros, de su corazón a nuestro corazón, de su espíritu al nuestro.
a que seamos como Él. No podemos ser como Dios si no lo conocemos. Por eso en la meditación debemos de recibir la palabra de Dios profundamente en nuestros corazones y hacer aplicación personal. Esto requiere la aplicación de todos nuestros sentidos a la tarea. No es algo que podemos hacer efectivamente cuando estamos distraídos, cuando estamos enfocando 2 o 3 o 4 de nuestros sentidos en otras cosas y solamente 1 o 2 en la meditación o en el crecer o cultivar nuestra relación con Dios. Requiere la aplicación de todos nuestros sentidos. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Nosotros no somos observadores pasivos del relato bíblico, sino partícipes activos. Y seguiremos hablando acerca de esto, de cómo meditar sobre un pasaje bíblico en nuestra próxima sesión juntos.